El día de hoy vamos a conversar basados en la palabra del Señor acerca de un tema que es importante. Es importante porque, primero de todo debo decir, creo que hablo desde este lugar, palabra del Señor a personas exitosas. Si usted es un hijo o una hija fiel del Señor, usted es una persona exitosa. Y entiéndase, no estamos hablando en los términos del mundo, sino en los términos del Señor. Algún día tocaremos el tema específico del éxito, pero el día de hoy quiero decirle que si usted es una persona que está siendo obediente a los mandamientos del Señor, usted es una persona exitosa. Porque Dios nos creó para su honra, para su gloria. Y si usted le está glorificando, si usted le está honrando, usted está cumpliendo con el propósito esencial de su vida. Sépase. Por otra parte, y aún en lo secular, en lo académico, etcétera, etcétera, en todas las áreas de su vida, usted tiene que reconocer que se encuentra el día de hoy donde está por sus decisiones. ¿Qué es lo que usted ha decidido? Si ustedes se fijan, hay de fondo hay un sistema binario, unos y ceros, que tratándose de decisiones es sí o no, sí o no. Toda nuestra vida en el fondo se reduce a eso, a las decisiones que vamos haciendo segundo a segundo, minuto a minuto. En la mañana usted dijo, ¿me levanto o no me levanto? ¿Voy o no voy? ¿Desayuno o no desayuno? Y así se la lleva, así se la llevó y el día de hoy. ¿Sigo o no sigo? ¿Pongo atención o no pongo atención? ¿Me concentro en esto o sigo pensando en...? Y así sucesivamente. Entonces, hermanos, es tan importante esto de las decisiones porque en definitiva, les recuerdo, estamos donde estamos cada uno por las decisiones que haya hecho en su vida. Hay decisiones buenas, hay decisiones no muy buenas y también las hay erróneas, equívocas, desaciertos en otras palabras. Entonces, el día de hoy vamos a ver precisamente las decisiones en otra área o en otro aspecto de nuestras vidas. Me refiero al terreno espiritual, porque últimamente usted puede tener todo el éxito secular, terrenal, mundanal, si se quiere decir. Pero si fracasa en el terreno espiritual, habrá fracasado en lo esencial. Y si muy por el contrario usted tiene éxito en lo espiritual, en su relación con Dios, que es últimamente después de algunos o varios intentos, es en lo único que yo me fijo, porque le creo a Dios, que dice que tratándose de prioridades, nuestra prioridad debe ser Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas, entiéndase, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo lo creo, no me cansé de decírselo a mis hijos y cada vez que tenga oportunidad se los volveré a repetir. Bueno, el día de hoy, hermanos, no sobra, muy por el contrario, la palabra del Señor viene a confirmarnos esto. Y como se trata de decisiones, debo decirles que el crecer, aún en lo espiritual, no es algo que vaya a darse de manera natural. Podrá haber un crecimiento, como cuando se tira una semilla y no sabemos dónde vaya a caer, dependerá de las circunstancias que tanto pueda crecer. Pero si no es en una tierra fértil, si no es en un corazón, hablando de lo espiritual, dispuesto y preparado para que esa palabra dé fruto, estará limitado. Quiere decir entonces, hermanos, que en el terreno espiritual hay que también tomar una decisión, la decisión de crecer. Permita al Señor que para el final de este tiempo que ya hemos comenzado, usted pueda tomar una decisión como esta. Tener tiempo a solas con Dios todos los días. Examinar su vida diariamente, que es algo que también hemos compartido. Leer la Biblia y orar para conocer y hacer la voluntad de Dios para mi vida. Y esto es importante, para llegar a esto. Así obtendré el poder para hacer su voluntad. Muchas personas quieren hacer la voluntad del Señor, pero se ven limitados, se ven impedidos. Vamos a ver
si podemos, vamos a ver todos los consejos que hay para lograr este objetivo de crecer. No sin antes ir a un tiempo de oración. Si cualquier cosa todavía pudiera estar alejándole, distrayéndole de concentrar su mente, sus pensamientos en la presencia y en la palabra del Señor, pidámosle que Él nos ayude. Padre amado, gracias porque nos ha permitido llegar a su casa, a algunos quizás con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, pero finalmente aquí nos encontramos todos. Padre, queremos que nada nos distraiga, queremos poder concentrarnos en el mensaje de su palabra y rogamos para ello la intervención de su Santo Espíritu. Que sea Él hablando a través de su siervo y Él mismo en la mente y en el corazón de cada uno de los presentes para recibir su palabra. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén y amén. Muy bien. La palabra del Señor dice en la segunda carta de Pedro, el apóstol, en el capítulo 3, versículo 18, algo que debe servirnos para comenzar. Y dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primero de todo, el crezcan es un imperativo. Eso quiere decir, hermanos, que como cristianos, que como hijos de Dios, no es a ver qué pasa o a ver qué sucede. Así como en todas las cosas usted toma decisiones, debe tomar también la decisión de obedecer. O sea, es voluntad de Dios, el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, y ayudados por el Espíritu Santo, el que crezcamos, el crecer. Y dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el crecimiento debe ser integral, no solo en el conocimiento, sino también en la gracia. A modo de ejemplo, siempre me gusta volver, y lo hago el día de hoy, a Lucas, en el capítulo 2, el versículo 52, que nos habla acerca de nuestro propio Señor Jesucristo. Y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Eso quiere decir que tenía el favor de Dios y de los hombres. Se llevaba bien, tenía buena relación y Él era bien visto. Entonces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que crecer también en la gracia, en el favor y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pregunto, ¿está creciendo de esa manera? ¿Está teniendo un estilo de vida que usted dice, estoy en buenas relaciones, tengo el favor de Dios, tengo el favor de Jesucristo en mi vida? Cuando uno tiene esa confianza y esa seguridad con toda humildad de estar haciendo sus mejores esfuerzos, de estar deseando y haciéndolo de corazón, el estar en buenos términos con Dios, usted tiene paz. Y usted incluso tiene gozo en la adversidad. ¿Por qué? Tiene paz porque sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Tiene gozo aún en la adversidad porque usted sabe de que es temporal. Y la palabra nos dice, o sea, Dios, que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Está pasando una prueba, tengo dificultades, tengo problemas, tengo sufrimiento, tengo dolor, y cuando vienen las enfermedades, por ejemplo, las crisis económicas, las crisis relacionales, bueno, usted tiene esa confianza de que Dios está en control. Usted tiene la confianza de que últimamente es para su bien, que usted va a crecer, que usted va a cambiar, que usted va a madurar, que después de esa metida en el horno, digámoslo así, usted va a salir fortalecido en su carácter. De eso se trata. Entonces, rescatamos varias cosas, pero volvemos a lo esencial, lo que está en negrito y subrayado, que debemos crecer en lo espiritual también. Y la pregunta es, ¿cómo? Va a aparecer esta pregunta un par de veces y vamos a ver varios consejos al respecto. Primero de todo, y gracias a Dios por todos los que lo están haciendo, por todos los que lo hacen, teniendo un tiempo a solas con Dios todos los días. Teniendo un tiempo a solas con Dios todos los días. Eso requiere disciplina. Usted me dirá, es que usted no sabe, no sé a ciencia cierta cuál es su horario,
su schedule, el programa de su día, su trabajo, y no importa si trabaja 8, 10, 12, no importa cuánta sea su ocupación, hermanos. Y todavía lo decía yo y ahora lo dice a mi esposa, a los hijos, usted tiene el mismo tiempo que el hombre más poderoso de la tierra, o que los hombres más poderosos de la tierra, o que de los hombres más adinerados de la tierra, etcétera, etcétera, que el mismo presidente, 24 horas, y ellos encuentran tiempo para todo, lo mismo nosotros. Entonces, se trata últimamente de que uno tome esa decisión. Ahora, ¿por qué es importante todos los días? No va a haber el mismo efecto el que usted tenga un tiempo el día domingo, que tenga un tiempo el día miércoles. El verdadero cambio en la vida, y especialmente estamos hablando del creyente, del Hijo de Dios, es cuando ese tiempo es diario. Todas aquellas actividades, incluyendo las personas con las cuales usted se relaciona a diario, por ejemplo, en el trabajo, en la escuela, etcétera, etcétera, esas relaciones son las que le afectan, porque son a diario. Y poquito a poco, no importa cuánto sea el efecto, finalmente se va acumulando y se deja ver. Bueno, para crecer espiritualmente, Primera de Juan 2:28 dice, hijitos, permanezcan unidos a Cristo. Permanezcan unidos a Cristo todos los días. Relaciónense con Él a través de su palabra. Tengan tiempo de oración, tengan tiempo de plática con Él. ¿Cómo se forjan o se forman, cómo crecen y se fortalecen las relaciones? Por medio del tiempo y la comunicación, la conversación, la plática diaria. Aún en la pareja que se supone que hasta duermen juntos todos los días, si no existe esto, la comunicación diaria, no habrá la comunión necesaria. Y cuando pasa un día o dos en donde no ha habido suficiente comunicación, se ve afectada la comunión y hay que atenderla inmediatamente. Y lo vamos a ver también, y por eso existen grupos de apoyo como el grupo de matrimonios, porque sabemos que en la vida ocupada que se vive, etcétera, etcétera, a veces llegan a desatenderse o a descuidarse algunas cosas. Entonces, permaneciendo unidos a Cristo. En 1 de Juan 3:6 dice, todo el que permanece unido a Él, ¿qué es lo que ocurre? No sigue pecando. Entonces, cuando hay pecado es porque no se ha permanecido unido a Él, porque se ha descuidado la relación, se ha descuidado la comunicación y por lo tanto se ha debilitado la comunión, teniendo un tiempo a solas con Dios todos los días. Finalmente, en Colosenses, de este punto, de este consejo, capítulo 4, versículo 2, dice, dedíquense a la oración, con una mente alerta y un corazón agradecido. Está hablando de la oración, está hablando de la plática, de la conversación para la comunión. Pero fíjese la palabra clave, dedíquense. Eso quiere decir que la oración debe ser bien intencional. Así como la plática que se tiene con el cónyuge, la plática que se tiene con los hijos, uno dice, como que hace tiempo que no platicamos o no conversamos. De hecho, en estos últimos días, usted sabe, la salud de mi esposa no ha sido la mejor. Y yo dije, necesitamos más tiempo de plática. Y a veces esa plática puede ser de escuchar. Vamos a escuchar. Y ahí pasé un buen tiempo a su lado, escuchando. Y me dijo hace algún tiempo, me dijo, eres un buen amigo, porque me escuchas. ¿Quién es su buen amigo? Jesús. Y Él le escucha. Probablemente usted no le escucha a Él directamente cuando le responde, pero primero de todo es que Él le escucha. Entonces hay que pasar ese tiempo, es imprescindible para esa amistad, para esa comunión, para esa comunicación. ¿Cómo? Crecer espiritualmente. ¿Cómo? Llenando mi mente de las Escrituras. ¿De qué está llenando su mente o de qué se llena su mente?
Vaya qué cuidado tenemos que tener hoy en día. A mí me llama la atención, primero, de qué la he llenado o de qué la llené. Cuando estaba joven me gustaba, bueno, y todavía me gusta la música, pero qué peligro cada vez más y más con la música. Y de repente es una musiquita que nos llama la atención y no prestamos atención a la letra, y la letra como quiera ahí está. Y la letra después se va metiendo. Bueno, ahora hay que tener mucho cuidado. Si no es la radio cristiana, imagínense ustedes. Y los niños que les gusta escuchar, sobre todo B104, yo no sé, pero del tiempo que yo tengo y de todos los hijos que crié, era la radio que les llamaba la atención. ¿Y qué tipo de música se escucha ahí? ¿Y cuántas veces se escucha? ¿A qué voy con esto, mis hermanos? Es que esa música y esas letras se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo. Y si no tomamos conciencia de ello y no hacemos algo para cambiarlo, bueno, nuestra mente es un computador, que aun cuando estamos no prestando atención se está programando, porque todo eso que va entrando en la cabeza, llegado un momento eso va a salir. Ejemplo, hay personas, no sé si usted ha escuchado la expresión, que nomás la piensan y la riegan. O sea, cometen un error, toman una mala decisión, cometen una mala acción. Y si no ponen cuidado, esas acciones reiterativas se transforman en hábitos. Y luego la persona ya ni piensa, sino que en automático responde o reaccione ante determinadas circunstancias o estímulos. Y si no ha habido una buena programación mental, va a ser un error, que es lo que ha estado entrando en su cabeza. Hay personas que, por ejemplo, solamente teleseries, solamente películas de miedo y de terror. ¿Se han fijado los niños? En casa no se miran películas, por ejemplo, de miedo, de terror. Yo no quiero. Me preocupa qué pudiera ocurrir en mi mente si viera ese tipo de película. A lo mejor le tendría cierto temor a la oscuridad, a la soledad. Es un decir, porque hay niños que viven llenos de temores y ansiedad. Entonces yo tengo cuidado de no hacerlo, pero ¿sabe qué? Bueno, así como cuidamos a los niños o tenemos que cuidar a los niños, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Aquí viene el asunto. Porque hay personas que cometen error y error tras error. Porque cuando les toca enfrentar situaciones X y tienen que tomar una decisión, obviamente toman decisiones equivocadas. ¿Pero por qué? Porque responden en base a su programación mental, en base a aquello que ha estado entrando y entrando en su cabeza, en base a aquello que han estado viendo, por ejemplo. ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo responde? ¿Cómo le gustaría hacerlo? Bueno, Santiago capítulo 1, versículo 25. Estamos hablando de crecer espiritualmente y cómo esto tiene que ser una decisión. Dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, de la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Mire lo que he destacado. El que mira atentamente la ley perfecta, la palabra, y permanece en ella, este será bienaventurado en lo que hace. Y sabe, hermanos, evidentemente tiene que ver esa programación mental por medio de la palabra de Dios para responder santamente, responder bíblicamente, de acuerdo a todo aquello con lo que ha estado alimentando su cabeza, va a hacerlo bien. Pero ¿sabe qué es más importante todavía? Que el que usted lo haga, que el que usted obedezca la bendición del Señor. Porque no vamos a caer en el error de pensar últimamente, no, es que yo tomo buenas decisiones, yo tomo santas decisiones. Puede usted hacerlo, perfecto. Pero usted tiene que, con toda la humildad del mundo, reconocer que en el fondo no es usted, sino la palabra de Dios, el Espíritu Santo dentro de usted, que le pone ese deseo, que le lleva a ese actuar, decidir o responder acertadamente, pero aún más importante de todo es que por hacerlo, por obedecer la palabra del Señor, usted tiene su bendición. ¿Amén? Amén, de eso se trata. Muy bien. Juan 8, 31 y 32 dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Es usted un discípulo del Señor?
Bueno, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, mantenerse fieles a la palabra del Señor, llenando mi mente, llenando nuestra mente con las Escrituras. Tantas cosas que han entrado a la cabeza, queriendo, no queriendo. Cuando uno está pensando, lo hace en base a todos esos elementos de juicios que ha ido acumulando en su cabecita. Las teleseries, las canciones, las películas, etcétera, etcétera. Y sabemos que el mundo está realmente contaminado. Entonces, por eso es tan importante que nos dediquemos a limpiar nuestra mente y a llenarla con cosas santas, con la palabra del Señor. Y usted va a notar la diferencia, va a notar la diferencia. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? También enfocándonos en la meta. Y aquí me gusta esto, no sé si se dio cuenta al principio, honestamente creo que en Iglesia Bautista del Calvario habrá alguna excepción, pero todos están en el proceso. Estamos hablando de personas exitosas y aún en el mejor sentido de la palabra. Y para lograr el éxito en cualquier cosa, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que enfocarse en la meta. Y uno tiene que proponerse. Entonces, si uno se ha propuesto ser mejor cristiano, o ser un buen cristiano, o ser mejor cristiano, bueno, que esa sea la meta. Y últimamente la meta la podemos definir también con adquirir el carácter de Cristo. Forjar, formar el carácter de Cristo, que significa parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede mirar algún aspecto en particular y sobre todo si es donde le falta y decidirse a trabajar en ello. Por ejemplo, a mí me llama profundamente la atención la expresión de nuestro Señor Jesucristo y estamos hablando de su carácter que dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y a mí me llamó poderosamente la atención en su momento porque ni tan manso ni tan humilde, yo. Entonces decidí trabajar en eso y con toda modestia y humildad y el Señor ha ido trabajando. Ahora, si usted se propone algo como eso y usted no lo es o porque está muy lejos de serlo, permítame decirle que va a ser sometido entonces a un tratamiento rudo. El Señor lo va a quebrantar. Lo va a quebrantar, probablemente vaya a voltear su mundo y su vida de pies a cabeza por completo, porque para ser humildes, Él tiene que quebrantarnos en primer lugar. Pero ¿sabe qué? Yo pedí al Señor y yo quería eso porque quería tener paz. Y dice, y hallaréis paz. Nada más valioso para mí que obtener esa paz, pues que en el fondo faltaba por tener. Bueno, enfoquémonos en la meta. ¿Qué es lo que usted quiere? Estamos pensando y proponiéndonos en crecer espiritualmente. Dice el apóstol Pablo en su carta que escribe a los filipenses en el capítulo 3, versículo 12, no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto. Y es interesante porque el apóstol Pablo siempre pienso que era como de Monterrey en su forma de ser. Sí, él tenía ahí una lucha porque quería ser bien humilde y sí lo era, pero de repente como que se le levantaba su espíritu y no se dejaba, eso es, no se dejaba. Pero aquí lo vemos diciendo, no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, pero fíjese, tampoco está diciendo que no haya conseguido nada, ¿se fija usted? Ni que ya sea perfecto, pero tampoco está diciendo que sea tan imperfecto, por eso se me hace como quiera de por allá. Pero sigo adelante, con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Bueno, volviendo al punto esencial, poner la mira en la meta. Y lo que Él quería hacer, no solo ser como nuestro Señor Jesucristo, honrarle y glorificarle siendo como Él, sino que Él iba todavía más allá. Algo que no todos nosotros tenemos bien claro y algo en lo cual he estado pensando. Y yo creo que si usted ya pasó cierta edad, con mayor razón, ¿sabe cuál debe ser? Pensar ya nosotros en nuestro encuentro con Jesucristo en la eternidad. Al final de cuentas, ¿cuánto nos falta? A mí ya me falta menos. Técnicamente, digo por cuestión de edad, a otros les falta menos todavía. Pero ¿sabe que últimamente pudiera ser esta noche? Pudiera ser hoy. ¿Y estamos preparados para ese encuentro con Él? Bueno, esa debe ser nuestra meta.
el encuentro con Él y un encuentro en condiciones aceptables. O sea, no como cuando llegamos a los pies de Cristo, sino que nos va a decir, está bien, y la cuenta va a ser, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo llevas en este camino? ¿O cuánto tiempo llevas en esta carrera? ¿Y dónde estás? No en comparación con otros, sino con el blanco, que soy yo, y el tiempo que llevas en esta carrera. Porque al final de cuentas así lo describe también el apóstol Pablo. Pero sigo adelante. Bueno, concentrémonos en la meta. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y yo le digo, olvide el pasado. Definitivamente. Porque si se concentra en el pasado, usted no puede ir manejando y mirando solamente el espejo retrovisor. Tiene que mirar al frente y concentrarse al frente. Y cuando da uno una miradita para atrás, ¿sabe para qué es lo único que debemos hacerlo? Es para recordar quiénes éramos. Para recordar de dónde nos rescató Jesucristo. Y créanme que no sé con quién lo platicaba, pero muy recientemente. Y yo le decía, y a veces he pensado en mi propia familia, me han escuchado decir no muchas cosas buenas acerca de mí. ¿Es así? Nunca he hablado de éxitos, ni de logros. Mi único éxito y mi único gran logro es estar y permanecer fiel en el camino del Señor y en el servicio del Señor. Pero de ahí en más no tengo mucho que decir. Y he sido muy abierto en decir esto pasó, cosas de las cuales no me alegro ni me siento orgulloso. Y que en algún momento pudieran quizás, espero no avergonzar a mi suegra, ni a mis hijos, incluso ni a mi iglesia, me refiero a mis hermanos. ¿Cuál es el único propósito de mencionar aquello? Primero, reconocer que soy un ser humano como cualquier otro. Pero aquí viene lo importante, es dar toda la honra y toda la gloria a Dios. De donde Él nos tomó, de donde Él me rescató, de donde Él me sacó. Y si no fuera por Él, primero yo ya no estaría. Y si estuviera, probablemente estaría debajo de un puente. Y no estoy debajo de un puente. Ni cerca. ¿Y eso por qué? Por el Señor. Por la gracia, por el poder y por el amor del Señor. Y aquí mis hermanos profesionistas y exitosos dirán, pues no tiene nada que ver conmigo. Bueno, usted sabe su historia. Usted sabe de dónde le sacó el Señor. No me enorgullezco por nada del pasado. Me concentro solo en esto. Y fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Cuáles han sido sus desaciertos? Usted lo sabe. Nadie ha tenido una vida perfecta. Por cuanto todos pecaron. No hay justo ni aun uno. Y ahí nos tomó el Señor. Entonces concentrémonos en esa oportunidad que a diario nos da nuestro Señor de poder fijar la mirada en Él, caminar hacia Él, a parecernos a Él, a emular su carácter en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones diarias. ¿Qué haría Jesús? Y lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy haciendo es como lo haría Jesús. Muchas veces, pero algunas veces no. Y yo no sé qué tan consciente usted esté, pero de eso se trata. Por eso hablaba de examinarnos a diario. ¿Qué dije hoy? ¿Qué hice hoy? Y todavía más, ¿qué pensé hoy? Porque vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que haya salido de nuestros labios. Y dice que Dios, Él sabe nuestros pensamientos. Aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce. Y Él le puede decir, mira Juanito, sí, te portabas bien, pero vivías pensando unas cochinadas.
Y eso tiene que ver con el estar conscientes, la conciencia y la examinación diaria. Por eso que la única forma de librarnos de todo es teniendo un propósito, teniendo una meta, teniendo un objetivo, tomando una decisión de crecer espiritualmente. Y nos ayuda obviamente también el concentrarnos en la meta, que tengamos una meta. Si una persona no tiene una meta, pues no va a ninguna parte. Tiene que tener una meta. Y esas metas, bueno, no vamos a profundizar en esto, pero son metas que tienen que ser específicas, alcanzables, personales, medibles y anheladas. Rápidamente en esto, una específica. Por ejemplo, meta dice, yo quiero leer la Biblia este año, como lo están haciendo varios. Pero tiene que ser alcanzable. Usted dice, bueno, voy a leer la Biblia una vez este año. No 3, porque mire, si nunca ha sido capaz siquiera de leerla una vez, ¿por qué ahora la va a leer o qué le hace pensar que pueda leerla 3 veces en un año? Bueno, vamos de a poco. Alguien pudiera decir, bueno, voy a leer el Nuevo Testamento. Alcanzable, que sea personal. Y que sea personal porque yo lo quiero para mí y para así honrar a mi Señor. Cuando es una meta porque otro lo está haciendo, mire, yo quiero una casa, pero la quiero más grande que el del vecino. Yo quiero un carro, pero lo quiero más, etcétera, etcétera. Una meta personal, aún en lo espiritual. No es porque yo quiera ser mejor que este, mejor que ese. Yo quiero ser mejor pastor, o yo quiero ser mejor diácono, yo quiero ser mejor predicador. Está hablando de lo espiritual. Quiero ser mejor maestro, quiero ser mejor siervo, etcétera, etcétera. Pero no como aquel y mucho menos mejor que aquel, simplemente porque de esa forma quiero yo crecer y honrar a mi Señor Jesucristo. Quiero ser mejor que el año pasado, quiero ser mejor que hace 5 años. En los próximos 5 años me propongo tal o cual cosa, aún en lo espiritual. Nunca es tarde, ni demasiado tarde. Que sea medible, bueno, que se pueda ver. Por eso damos cuenta cada semana de que ya terminamos una lectura, Y anhelada, sobre todo, que lo quiera profundamente en su corazón. Y si no lo tiene el deseo, bueno, hay que pedirle al Señor también. Señor, me gustaría, pero no tanto. ¿Me podría usted ayudar poniendo más ganitas, más deseos, incluso más voluntad o fuerza de voluntad para yo lograr este objetivo? Bueno, un ejemplo rápido en eso. ¿Cómo logramos esto? Enfrentando y abandonando las faltas rápidamente en la decisión de crecer. Enfrentando y abandonando mis faltas rápidamente. Yo haría aquí un alcance, porque es algo en lo cual me he encontrado. He llegado a personas que esto lo llegan a hacer muy bien. Lo llegan a hacer muy bien, o sea, enfrentando o reconociendo, y uno dice, qué humildad. Pero a veces somos engañados por el enemigo, porque cuando es verdadero, cuando es sincero, también está el abandonarlas. ¿Y cuándo? ¿El próximo año? ¿El próximo mes? Rápidamente. Tan pronto como usted toma conciencia de que está cometiendo un error, de que está en un pecado, y se lo muestra y se lo dice el Señor claramente, usted lo reconoce, bueno, abandónelo. Y si el Señor le habla a usted aquí el día de hoy, tome la decisión y abandónelo hoy. Porque saliendo de aquí, ¿cuánto se va a acordar? Bueno, técnicamente ya para las 8 horas usted le va a quedar quizás un 20% de lo que hemos visto aquí. Entonces, por eso las decisiones hay que tomarlas aquí y empezarlas a aplicar o practicar inmediatamente. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa hallará misericordia. ¿Es todo? Y los abandona. La verdad completa y los abandona, hay que abandonarlos. Hay que abandonarlos. Y cualquiera que sea, hermanos. Probablemente pudiera no ser fácil, nadie dijo que fuera fácil. Tenemos una vida de hábitos, de algo que hemos hecho por mucho tiempo, por muchos años o probablemente toda la vida. Y yo les voy a decir, sigo descubriendo cosas que no están bien en mi vida. No a diario, pero descubro. Y he descubierto cosas que difícil es quitarse algunas de encima. ¿Y por qué? Porque no somos en realidad lo que nosotros hayamos decidido ser. En el fondo somos fruto o producto, aunque no lo queramos, de nuestra herencia, comenzando con la herencia universal, el pecado. El pecado. En segundo lugar, tenemos una herencia genética, los padres. ¿Fueron perfectos los padres?
aunque hayan sido o hayan llegado a ser piadosos, eso quiere decir amantes de Dios y de las cosas de Dios, no eran perfectos, porque a su vez ellos tuvieron padres, no fueron perfectos y ellos nos heredaron. Primero genéticamente, en segundo lugar de acuerdo a la instrucción. Y por eso que luchamos, estudiamos, reconocemos y nos esforzamos por conocernos. Porque lo que nosotros somos con nuestros errores, con nuestros fracasos, aún con nuestras heridas, vamos a infectar, vamos a heredarlo a los hijos. Si usted es una persona envidiosa, lo más probable es que sus hijos sean envidiosos. Si usted es una persona celosa, lo más probable es que los hijos sean personas celosas. Si usted es medio resentido social, lo va a heredar. Bueno, así como nosotros vamos a heredar, nosotros hemos heredado. Entonces, por eso tenemos que estarnos examinando de todo a todo. ¿Queremos ser mejores personas? ¿Queremos ser mejores padres? ¿Queremos ser mejores esposos? ¿Queremos ser mejores cristianos? Tenemos que aplicarnos. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y los abandona. A abandonar todo aquello y hallará misericordia. Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. El examen de conciencia, el examinarnos es esencial. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Bueno, ¿qué pasa, hermanos? Cuando nosotros tomamos tiempo para examinarnos a nosotros mismos, ¿sabe qué? Tenemos la oportunidad que nos da el Señor de corregirnos. Y hay solución. Pero si no nos examinamos a nosotros mismos, ¿nos vamos a corregir, nos vamos a mejorar alguna vez? No. Y nos vamos a exponer al juicio de Dios. Entonces, por eso tenemos que hacerlo. Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura. Él es quien perdona todas mis maldades. ¿Pero qué tengo que hacerlo? Tengo que reconocerlas, tengo que confesarlas y abandonarlas cuando pueda. No nos perdamos. ¿Cuándo hay que abandonar aquello? Ya. Si usted está aquí ahora y se da cuenta, no, fíjese, a lo mejor alguien salió mal de la casa. Me disculpan los que están sin cónyuge aquí presentes, pero a lo mejor salió enojadito, salió enojada. O algún hijo salió enojado con su papá o su mamá. Oiga, ni hay tantos aquí como para que tengamos un caso de cada uno, pero póngase un ejemplo. Y aquí el Señor le dice, no estuvo bien eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? O porque yo he visto incluso a cristianos haciendo esto, o que iba saliendo de su casa, por ejemplo, va retrocediendo. No es mi historia, quiero aclarar. Va retrocediendo usted tranquilito, porque va retrocediendo su vehículo de su casa para luego salir. Y así, y que va saliendo despacito y que viene un vecino y le toca la bocina. Y saca la mano y usted le hace, no sé cómo le hace. Mire el cristiano. No sé si usted lo hace, si le habrá pasado, pero ¿sabe qué es lo lógico de hacer? Bueno, no haber hecho eso, pero si usted lo hizo, tiene que llegar y saber ir a hablar con el vecino. Vecino, hay que disculparse. Ay, qué difícil, ¿no? Hay que disculparse. ¿Me disculpa, por favor? Si hubiera, y es solo un ejemplo, si hubiera hecho eso y es solo un ejemplo, usted sabe qué es lo que ha pasado. ¿Se ha disculpado? Si no soluciona eso, hay problemas en las relaciones. Y dice que hay que crecer como nuestro Señor Jesucristo, que no solo creció en estatura y en sabiduría, sino en gracia para con Dios y los hombres. Y nosotros tenemos que crecer. Y crecer como cristianos significa, ¿sabe qué? Siempre que se pueda enmendar y restituir, no importa el tiempo que haya pasado, hay que hacerlo. Si tiene una deuda, tiene que pagarla. Si ofendió a alguien, tiene que disculparse.
Los que llevan aquí mucho tiempo conmigo se habrán acordado, esto lo he dicho una vez. El Señor nunca deja de trabajar. El Señor nunca deja de trabajar, y cuando uno está en esta decisión y decidido a crecer, el Señor le va a recordar. Y a mí me recordó cosas así, y les voy a decir, creo que esto fue en el 2000 que fui a Chile. Estábamos hablando que tenía yo, no 15 años, ya tenía más. Ya no voy a hacer las cuentas, pero estaba aquí. Y en una oportunidad a un maestro de high school, tuve una intervención. Lo que dije era cierto, pero claro, estaba joven, estaba adolescente. Aunque lo que dije era cierto, no era oportuno decirlo. Y lo dije. Y de esa forma, y era una verdad. Y les voy a decir, la verdad era que él no era buen maestro. Delante de todos. Y hasta delante de los papás, en el último año. Me persiguió eso y así muchas otras cosas. 30 años, más de 30, tenía ya 36 años. Fui al high school después de casi 20 años que había salido. Y qué bueno que lo encontré. Y fui con 2 amigos, ex compañeros, que también fueron testigos de eso. Y me disculpé, le pedí perdón. ¿Sabe que cuando nos equivocamos se tiene que sentir esa carga? Y me disculpé, le pedí perdón. Lo bueno es que yo creo que casi se había olvidado. Lo bueno es que también la vida le había tratado bien, entonces él estaba bien a gusto. Pero este es el punto, me dijo, ¿eres cristiano?, me dijo. Entonces, hermanos, por eso lo de la examinación diaria, lo de la examinación y de estar en comunión con Dios. Todo tiene que ver y llenar nuestra mente con las Escrituras y orar y platicar con Dios cada día, y que tengamos una meta y que esa sea parecernos a nuestro Señor Jesucristo, y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo logramos esto para avanzar, mis hermanos? Son 5 de 7, ya sabe que nos queda menos. Huyendo de la tentación, no temiéndola, huyendo de la tentación. De tiempo en tiempo se habrá encontrado usted, espero que no sea usted uno de esos, pero hay personas que, no sé, como que les gusta irse al tú por tú con el enemigo. Y la verdad es que lo más sabio es, no solo porque algunos dicen, no, yo no le tengo miedo a la tentación, yo voy y ahí me paseo adelante. No. Hay que huir de la tentación. No hay que andar ahí toreándola, pero tampoco hay que temerle. O sea, la solución es una sola, hay que huir de la tentación para crecer. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Huyan de la inmoralidad sexual. ¿Cómo puede uno librarse de esto? Simplemente pues huyendo. Córrale. ¿Se acuerdan de José? Pobre Josecito, mire cómo le fue. Pero ¿sabe qué? Aparentemente pues sí le fue muy mal, pero él honró a Dios, honró a Jehová. Y él decidió huir, y las consecuencias no fueron las mejores en su momento. Pero al final, y aquí viene el punto, no estamos para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Y usted podrá no ver lo que usted quisiera ver inmediatamente, pero Dios dice que lo veremos. Y el salmista dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y en medio de las noches oscuras, frías, de lluvia, y estos son los ejemplos que yo digo, de hambre y de cansancio, caminando, y yo me lo repetía y me lo repetía y me lo repetía y me lo repetía. Veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Créalo. Principios y valores, creencias, aquello por lo cual vivimos y estamos dispuestos a morir. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Y de eso se trata. Huyan de la inmoralidad sexual.
Huyan del amor al dinero, porque el amor al dinero, ¿el dinero es malo? ¿Es bueno? Es muy bueno. Con dinerito usted compra todas las cositas. Compra carro, compra su casa, de a poquito, todo de a poquito. Pero con eso usted se compra unas hamburguesitas, todo lo que usted quiera puede comprar. Pero claro, hay que trabajar duro, hay que ganárselo, hay que administrarlo. Es bueno. ¿Qué es lo malo? Es el amor al dinero. Cuando ya tiene, pero usted quiere más y más y más y más y más. Cuando estaría dispuesto a cualquier cosa por tener más. No. Huir de la tentación. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Entonces, no teman, pero huyan y huyan. No se dejen engañar. Hay que huir de la tentación. No se dejen engañar. Y este es un aspecto importante. Alguien pudiera decir que para los jóvenes mayormente, pero ¿sabe qué? La verdad es que para todos nosotros. Si usted se junta con 4 personas, usted será la quinta en ese grupo. Y no solo la quinta en ese grupo, sino que terminará siendo como uno de ellos. ¿Quiénes son sus amistades? Y dicen que si usted se junta con 4 millonarios, el quinto millonario es cosa de tiempo, va a venir a ser usted. Si usted se junta con 4 envidiosos, ¿quién va a ser el quinto? Es cuestión de tiempo, usted. Si se junta con 4 celosos, etcétera, etcétera. O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Usted debe ser selectivo, debe escoger muy bien con quién se va a juntar. Y a mí me gusta aprender. Y me junto con personas que puedan enseñarme también, aunque últimamente podemos aprender de todos, entiéndase bien. Pero el punto es este, que no importa la edad que tenga, si usted tiene malas juntas, malas amistades, no va a tomar mucho tiempo en que usted termine siendo alguno de ellos. No se dejen engañar porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Cuando trabajaba en una fábrica, habían pocos cristianos ahí, pero habían algunos, y habían algunos de los jefes que lo eran. Había un puertorriqueño, de quien tengo muy gratos recuerdos, Luis Núñez, no sé si lo habrán conocido, Luis Núñez. Y había otra persona, la que estaba a cargo del personal, y un buen día me pide que si podía considerar orar sabiendo que era pastor por su esposo. ¿Qué es lo que pasa?, me dice. Y ellos estaban, yo era más chiquito por supuesto, en los 40, early 40s. ¿Y qué pasa con su esposo?, le digo yo. Metodistas, entre paréntesis, lo digo por información nada más. Me dice, lo que pasa es que mi esposo agarró unas amistades, agarró unas juntas, y ahora a los 40 y tantos años, ¿qué cree?, me dice, le ha dado por la cocaína. Estamos hablando de cristianos. Se juntó con personas, hizo amistad con personas. Me imagino en medio de no sé qué. Se da mucho en muchos lugares por el cansancio. Me imagino pudo haber sido, siendo indulgente. Y le dijeron, esto te va a ayudar, esto te va a ayudar. Pero es que yo no le hago, yo no le entro. No, si sabemos, si tú eres cristiano. Pero te va a ayudar para que... ¿Ya ves que andas de cansado? Bueno, ¿qué tanto es tantito? Y después ya no podía salir de eso, imagínense ustedes. Entonces usted no diga y usted no piense que no le afecta, porque sí afecta. Entonces se trata de huir de la tentación, no temerle, no torearla también, significa huir de aquellas malas amistades o malas compañías, porque terminarán corrompiéndole. ¿Cómo crecer espiritualmente? Teniendo un grupo de apoyo. No teniendo un grupo que le apoye.
que tiene que ver más bien tener un grupo que le apoye, más bien tiene que ver con lo anterior, con las malas amistades o malas compañías. Porque hay personas que cuando están en un deseo, en una intención, y sobre todo si no es correcto, pues van a buscarse gente que les apoye en lo que quieren hacer. Cuando alguien quiere hacer algo que no se debe hacer, y aunque sea cristiano, va a buscar a otros. Y no va a ir con el pastor. No va a ir con el pastor. Así que cuando veo que alguien anda con muchas amistades con otros, y lo siento mucho, y una vez llegó un hermano y me dijo, por eso no quería platicar con usted. Pues, ¿qué quiere que le diga? Claro, pues, ¿qué quiere que le diga? Entonces, no es lo mismo un grupo que le apoye a que un grupo de apoyo. Ejemplos. Dios nos protegió de grandes peligros, está hablando el apóstol Pablo, de muerte, y confiamos en que Él nos seguirá cuidando y protegiendo. Por favor, ayúdennos orando por nosotros. Un grupo de apoyo, un grupo de oración. Y a veces sí me llegan a mí alguna petición, digo, porque para eso están los grupos de apoyo. Están los grupos de oración, grupos de hombres, grupos de mujeres, grupos de matrimonio, grupos de jóvenes, etcétera, etcétera. Y yo le digo, mándela al grupo de oración. Y si no, bueno, yo hago el trabajo, pero también usted tiene que entender de que para eso están los grupos y también hay que tener pues la humildad y tiene que nacer de usted. Porque el Señor todo lo ve, todo lo sabe. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. La iglesia en sí es la familia que nos ha dado el Señor y es nuestro gran grupo de apoyo. Y sin ofender a la familia, que el Señor nos ha dado buena familia, pero nuestra mejor y gran familia, espero nunca tener que equivocarme o arrepentirme, digámoslo así, de decir, pero por casi 30, porque ya son más de 20, van a ser 25 años, Calvario ha sido nuestra familia. Pues yo veo más a ustedes, los he visto más a ustedes que a mis padres, cuando vivían ambos, que a mis hermanos. Este es nuestro gran grupo de apoyo. Y tan cierto es, y yo les voy a decir, y tan cierto es, y el Señor lo sabe, y porque Él ve nuestros corazones, y Él nos responde, cuando se enfermó Danielito, es que Dios es tan maravilloso, pues oración a nuestros hermanos. Y una vez más el Señor no solo nos muestra que Él es Dios, que Él es todopoderoso, no solo una vez más nos enseña acerca de la oración, sino que también acerca del amor. Porque nuestros hermanos se pusieron a orar. Y hemos visto, siempre estamos viendo milagros. Y él estaba mal, muy mal. Yo de esto no sé, pero dice, bueno, que las plaquetas, que glóbulos blancos, que tiene que estar en 10 y los traía en 25. Eso y otro eran señales de que había ya apendicitis o si no, por lo menos una gran infección. Que después de la oración de nuestros hermanos, que todo pasó la temperatura, etcétera, etcétera, y no había nada. Y yo le digo a mi esposa, es que primero yo sé que oraron, el poder de la oración. Y aquí viene el punto. Porque a todo esto a veces alguien dice, sí, vamos a orar, y hay gente que no ora. Calvario en general ora, pero aquí viene una vez más, digo, nuestros hermanos oraron con mucho amor, con mucho fervor, y hemos visto la respuesta del Señor por eso. Esa es
nuestro gran grupo de apoyo, hermanos. Por eso usted tiene que tener su iglesia. Si no es esta su iglesia, pero si es esta, usted ya sabe, este es el gran grupo de apoyo que tenemos. Muy bien, y finalmente, ¿cómo? Para crecer espiritualmente, siguiendo a Cristo hasta el final. Qué importante es. No es fácil, pero ¿sabe qué? No es difícil tampoco. Se trata simplemente de perseverar, de ser constantes, consistentes, minuciosos, dedicados, diligentes, pero a través del tiempo y hasta el final. O sea, la cosa aquí no es que una semana, no es que un domingo sí, que un domingo no. Consistentes, perseverantes y hasta el final. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Finalmente, mis hermanos, entonces hay que tomar una decisión, porque recuerde, de eso se trata la vida, de decisiones, de decir sí o no. Usted se encuentra donde se encuentra, no sé qué tan bien, espero que muy bien, pero siempre se puede mejor gracias a las decisiones. Y una decisión importantísima que también debemos tomar, porque no se va a dar de forma natural, es el crecimiento. Y el crecer no es una opción, no es una prerrogativa, no es algo que yo pueda o no pueda hacerlo. El Señor nos dice que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Permita al Señor, y usted puede decidir crecer hoy. Y le invito a que decida, tendré un tiempo a solas con Dios todos los días, examinaré mi vida, leeré la Biblia y oraré para conocer a Dios y su voluntad para mi vida. Así obtendré, y solo así, el poder para hacer su voluntad. Yo le invito a que me acompañe inclinando sus rostros a un tiempo de oración, pero de manera muy especial, muy especial. Si hay alguien que no ha tomado esta decisión, entiéndase, ha estado creciendo porque ha estado creciendo, si es que ha estado creciendo, pero hay que tomar una decisión. Nunca crecerá más que cuando lo haga por decisión propia y porque usted ponga todos sus esfuerzos, toda su voluntad en ello. Si usted no lo ha hecho, puede hacerlo hoy. Y yo le invito a que pueda pasar al frente y que haga ese compromiso con el Señor. Señor, yo decido hoy crecer. Y ya sabe lo que significa y qué es lo que hay que hacer. Si hay alguien que decida hoy crecer, que se comprometa con el Señor y que solicite su ayuda, si lo hay, yo le invito a que pase al frente para que así al orar lo podamos hacer de manera especial por usted. Nunca va a crecer más que cuando usted tome esa decisión de hacerlo. Como cuando decidí, Señor, yo quiero ser como usted. Yo quiero ser como usted. Y no he cambiado mi decisión. Vamos a orar, acompáñenme. Padre amado, le damos muchas gracias, mi Señor, porque usted sabe que no somos perfectos, usted sabe que somos pecadores, usted nos conoce al revés y al derecho, Padre. Pero como iglesia estamos en esa decisión, Padre, de crecer, de madurar, de parecernos más a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy de manera especial, Padre, por aquellos que con toda humildad, Padre, toman la decisión pública y se postran ante el altar, ante su presencia, Padre, en esa decisión. Yo ruego, mi Señor, porque usted pueda prosperar, porque esa decisión usted la pueda bendecir, porque usted pueda poner en cada uno de ellos una doble porción de su Santo Espíritu, Padre, para que puedan lograr ese cometido de crecer, de parecerse más y más a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre amado, únjales, empodéreles, Padre eterno. Y por esas decisiones, o la decisión de esos que están al frente, mi Señor, yo le doy gracias, porque sé que serán miembros, aunque ya lo son, pero serán todavía mejores, porque se han propuesto que ser más. Así serán de mayor bendición todavía para este cuerpo
para sus familias y para la sociedad. Padre eterno, le alabamos, le glorificamos en esta hora. Y queriendo que absolutamente nadie se vaya sin una bendición especial, humildemente la declaro bendición para todos los que están bajo este techo. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Me alegro mucho y les admiro a todos los que pasaron al frente en esta decisión.